Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, a esta hora empezamos Voces del Senado. Gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes por conectarse con nosotros aquí en Radio Nacional de Colombia todos los sábados y domingos de 6 a 6:30 de la mañana. Saludo a todos mis compañeros. Hoy voy a estar compartiendo mesa con Enrique. Enrique, buenos días. Natalia, oyentes, muy buenos días y muy contento de estar nuevamente con ustedes en Voces del Senado, con toda la información del legislativo, con todo lo que ocurrió en esta semana en el país, porque pues muchas noticias también estuvieron fuera del Senado de la República, pero tienen que ver con el tema legislativo. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos de Voces del Senado. Y continuamos con toda la información del legislativo. En este sábado tenemos información sobre leyes o iniciativas que fomentan el deporte, sobre la economía popular, el Fondo para Emprendedores, entre otros temas que son de relevancia para todos los colombianos. Natalie, quiero contarle que el próximo 17 de julio se estará realizando la rendición de cuentas del presidente del Senado de la República, el doctor Efraín Cepeda Saravia, de todo lo ocurrido en esta legislatura 2024-2025. Así que la invitación para que todos nuestros oyentes estén muy pendientes de este tema, la rendición de cuentas de la presidencia del Senado de la República. Continuamos con las noticias este sábado 28 de junio. Y amparándose en la Constitución Nacional, el presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, sancionó 2 proyectos de ley que habían sido objetados por el jefe de Estado, Gustavo Petro. Una de estas iniciativas busca el beneficio de la economía popular y de los micronegocios. Pero escuchemos a nuestro compañero Rodrigo Meléndez, quien tiene toda la información. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda Saravia, sancionó la ley que le permite a más de 5 millones de micronegocios en Colombia, que benefician a cerca de 7 millones de personas, acceder a beneficios tales como líneas de crédito con plazos especiales, participación en compras públicas al Estado, formalización laboral y ahorro para la vejez, que sean incluidos en programas de apoyo a microempresas y reconocimiento en el rol de la seguridad alimentaria, entre otros beneficios. La sanción por parte del presidente del Congreso se da en cumplimiento del artículo 166 de la Constitución Política, el cual señala que el gobierno dispone de un término de 6 días para devolver objeciones o sancionar un proyecto cuando éste contiene menos de 20 artículos, como es el caso de este proyecto que consta de solo 10 artículos. Y el artículo 168, entonces, en este caso, faculta al presidente del Congreso para sancionar las leyes. Que de acuerdo al artículo 168 de la Constitución, el presidente de la República no sancionó, y cuando se cumplen esos términos es el presidente del Congreso el que debe sancionar la ley, que viene a defender los micronegocios barriales, en especial panaderías, tiendas, barrios vecinales, y a que además le da prerrogativas importantes a las mujeres mayores de 53 años. Requerimos defender el empleo de la gente y por eso sancionamos esta ley tan importante del Partido Mira. La senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo, plantea los objetivos de este proyecto. Queremos en este proyecto priorizar a la mujer que lidera los micronegocios en nuestro país. Y lo que buscamos aquí es tener los lineamientos de esa política pública que fortalezca la formalización y la generación de empleo a través de estos micronegocios que en la mayoría de los casos son barriales, son vecinales, como lo son las panaderías, como lo son las peluquerías, todos esos micronegocios que encontramos en el entorno, también en la ruralidad, y que desde luego ofrecen productos de primera necesidad básica
haciendo parte de esa economía popular del país. Esta iniciativa nace como reconocimiento al papel fundamental que cumplieron los micronegocios, especialmente las tiendas y panaderías de barrio, en la pandemia del COVID-19. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Natalie, le tengo una noticia que le puede interesar a todas las mujeres que nos están escuchando a través de Radio Nacional de Colombia, porque la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su cuarto y último debate la creación del Fondo de Emprendimiento para la Mujer. Esta fue una iniciativa de la senadora conservadora Liliana Vitar. Y toda la información la tiene nuestra compañera Luisa Llano. Luisa, buenos días. Así es, amables oyentes de Voces del Senado. Natalie, ustedes ya lo dijeron, con la aprobación de esta ley serían casi 13 millones de mujeres las beneficiadas a través del impulso de emprendimiento con capital semilla. Recibirán capacitación y acompañamiento técnico, financiero y jurídico, todo esto para que sus negocios sean más viables y perduren en el tiempo. La senadora Liliana Vital, por el Partido Conservador y autora del proyecto, explica los alcances de la iniciativa. Estamos muy felices. El Fondo de Emprendimiento para la Mujer es una realidad. Agradezco el apoyo recibido en cuarto y último debate por mis compañeros de la Cámara de Representantes y, por supuesto, en los debates anteriores en el Senado de la República. Esta fue una promesa en campaña y hoy le estamos cumpliendo a las mujeres del país con esta iniciativa que ahora será ley de la República, que busca el empoderamiento económico de más de 12 millones de mujeres de los grupos A, B y C del CISBEN 4 a través de un impulso al emprendimiento con un capital semilla que va desde medio salario mínimo hasta 3 salarios mínimos. Y como lo dijo la senadora, el FEM, es decir, el Fondo de Emprendimiento para la Mujer, estará presente en todo el territorio colombiano y entregará de manera individual a las mujeres de los bajos recursos, pues capital semilla. Esto puede ser con una entrega de medio salario mínimo hasta una entrega de hasta 3 salarios mínimos para que inicien sus negocios de manera ágil, de manera sencilla. También podrán unirse a cooperativas de hasta 10 integrantes con un financiamiento que bordea los 42 millones de pesos. Eso también lo explica la senadora Liliana Vital en una entrevista a Voces del Senado. El FEM estará presente en los 1.113 municipios del territorio nacional, generará empleo, aportará al cierre de brechas sociales y económicas y además permitirá que más mujeres salgan de entornos de violencia intrafamiliar para que ya no tengan que depender económicamente de sus agresores. Aplaudimos este logro y seguiremos trabajando por Colombia desde el Legislativo. La iniciativa, tras superar satisfactoriamente sus 4 debates, ha sido remitida al presidente de la República para su debida sanción presidencial. Para Voces del Senado, Luisa María Llano. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Senadores siguen trabajando de la mano con el gobierno nacional en pro de la paz por nuestro país. Escuchemos a nuestro compañero Rodrigo Meléndez, quien tiene información sobre la paz urbana en Medellín. Hola compañeros, muy buenos días, un saludo especial para ustedes y también para toda la audiencia que a esta hora nos escucha por las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, salió en defensa del proceso de paz urbana que se adelanta en Medellín a propósito de las críticas que ha recibido el gobierno nacional, sobre todo por la presencia de delincuentes, lo que el presidente llama personas en rehabilitación en la tarima el fin de semana pasado en el sector de la Alpujarra, donde se encuentra precisamente la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. La congresista hace un análisis de lo que se ha logrado en estos 2 años que lleva ese proceso en la capital de la montaña.
Saldaña. Cumplimos 2 años del proceso de paz urbana para Medellín y el Valle de la Aburrá, que es la creación de un espacio de diálogo sociojurídico para las estructuras del crimen organizado de alto impacto. Yo coordino la delegación del gobierno, no estoy sola, hay una delegación que estamos trabajando en la paz urbana. ¿Qué hemos logrado? Primero, salvar vidas, la reducción de la tasa de homicidios. ¿Por qué? Porque es que la paz es un derecho que está contemplado en nuestra Constitución. Yo sé que siempre se habla de seguridad y casi que se antepone la seguridad a la paz. Eso no es cierto. Para nosotros es lo mismo, está articulado. La seguridad es la paz. Nosotros, ¿qué queremos? Que no haya confrontaciones entre estructuras armadas, porque las confrontaciones entre las estructuras lo que generan es confinamiento, lo que generan es fronteras invisibles. El primer logro que tenemos a través del proceso de paz, que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro, pero que tiene unas delegaciones desplegadas por todo el país, es que no tengamos fronteras invisibles. Y eso parece un logro que me han dicho algunos de derecha como que eso no es importante. ¿Cómo no va a ser importante uno caminar tranquilamente por los barrios? No es importante por los que solo están en centros comerciales, pero los que habitamos los barrios populares, que podemos tener un novio del barrio de enfrente, que nunca se podía, porque allá había un combo y del otro lado otro combo. Hoy podemos decir felizmente que hemos superado las fronteras invisibles en Medellín y en el Valle de la Aburrá. No lo habíamos vivido en la historia. El proceso de paz urbana hace parte de un plan del gobierno nacional para llevar seguridad y tranquilidad a la mayoría de los municipios de Colombia que están azotados por la violencia en delitos tales como la extorsión, el homicidio, el microtráfico de sustancias y otros que hacen que las calles de Colombia en algunos momentos se conviertan en lugares que no se pueden transitar por parte de la ciudadanía. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Gracias a todos por seguir conectados con nosotros en Voces del Senado. Y con un cafecito en la mano vamos a hablar acerca de estos debates que se desarrollaron en el Senado de la República en torno a la reforma laboral, para que usted esté bien informado de esta iniciativa que ya fue firmada y fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Escuchemos a nuestro compañero Juan Pablo Galeano, quien tiene toda la información. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, argumentó que este proyecto no puede ser malo antes y bueno ahora, y que no se debe aprobar una reforma laboral bajo presión. FENALCO le apostaría a un proyecto de ley concertado, no como un cheque en blanco solamente, si se introducen mejoras sustanciales al artículo actual. Es que este proyecto no está orientado a generar empleo ni a combatir la informalidad. Según el estudio del Banco de la República, se destruirían 450.000 empleos por el alto incremento de los costos laborales. El proyecto de ley de reforma laboral hundido 2 veces en el Congreso no puede ser malo antes y bueno ahora, solo porque se hundió en la consulta popular. No se trata de aprobar un proyecto de ley a la carrera solo por temor a las amenazas del presidente y bajo presión. No debe aprobarse un proyecto de ley cuyo, como premio de consolación al gobierno a costa de los más vulnerables del tejido empresarial como las tiendas, panaderías, cafeterías de barrio y el pequeño comercio. El peor error que cometió el gobierno fue presentar un proyecto que nunca fue concertado en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Dicho esto, si se busca corregir los errores del pasado, eliminar el impacto negativo del proyecto actual y hacer nuevos aportes orientados a generar empleo y promover la formalidad, FENALCO le apostaría a un proyecto de ley concertado, no como un cheque en blanco, solamente si se introducen mejoras sustanciales al articulado actual. Según cifras del DANE, el clúster del comercio representa el 17% del Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en uno de los sectores más importantes de la economía nacional. El clúster del comercio representa el 17% del PIB, pero lo más importante es que genera el 33% del total del empleo según las cifras del DANE. Ojo con esa cifra, 1 de cada 3 colombianos trabaja en el clúster del comercio. Igualmente, si se le suma al sector del entretenimiento, que es otra manera de comercio, este porcentaje se incrementa al 41%. Los 2 sectores más vulnerables que hay en la población de desempleados son los jóvenes, y el comercio genera el 36% del empleo juvenil, y las mujeres y el comercio representa el 42%. Por esa razón,
Estimados senadores, esta realidad muestra el peligro de la destrucción de empleo que representa un incremento significativo de los costos laborales para quienes trabajan de noche y fines de semana y festivos. Según Fedesarrollo, este incremento puede estar entre 18 y 35%. ¿A quiénes impacta? A las tiendas, panaderías, cafeterías de barrio, que están ubicadas un 64% en estratos 1, 2 y 3, a establecimientos de comercio que son 93% MIPYMES, a restaurantes, bares, establecimientos de alojamiento, empresas de transporte, logística, almacenamiento, empresas de vigilancia, seguridad privada, empresas de aseo y mantenimiento. El sector turístico y comercial se vería gravemente afectada. El gremio hace un llamado al Congreso y al Gobierno para construir una reforma con base en el diálogo técnico y en el consenso que garantice tanto los derechos de los trabajadores como la viabilidad de las empresas. Juan Pablo Galeano, Voces del Senado. Natalia, oyentes, y continuamos con más información acá en Voces del Senado. Así es, Enrique. Vamos entonces con más información de lo que pasó esta semana en el Senado de la República. Recordemos que este año se cumplen 40 años de la tragedia de Armero, este hecho que marcó la historia de nuestro país. Y respecto a esto, la iniciativa del senador caldense Guido Echeverry busca rendir homenaje a todas las víctimas de esta tragedia que enlutó a nuestro país. Pero dejemos que sea nuestra compañera Luisa Llano quien nos dé todos los detalles. Así es, muy buenos días. Pues a puertas de que se cumplan 40 años desde aquel 13 de noviembre de 1985, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz borró por completo el municipio de Armero, el Congreso de la República aprobó una iniciativa que reconoce al territorio de Armero y al volcán Nevado del Ruiz como patrimonio cultural de la nación. Se trata del proyecto de ley de autoría del senador caldense Guido Echeverry Piedrahíta por el Partido en Marcha, quien junto con la bancada caldense y tolimense sacaron adelante la iniciativa. Recientemente, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su cuarto y último debate esta ley, por lo que está lista para su debida sanción presidencial. Pero lo primero es que la ley pretende que no olvidemos la tragedia de Armero, que recordemos esos episodios que no debieron ocurrir en esos municipios del Tolima y de Caldas, porque hubo prevenciones, hubo avisos, hubo alertas. La ley pretende entonces inicialmente recuperar la memoria, conservar la memoria y a través de acciones del Estado que ordena la propia ley, cristalizar esa conservación de la memoria, hacerla concreta y hacerla material en el sentido de reivindicar todo ese territorio desde el punto de vista geográfico, educativo, geológico, pedagógico, científico, investigativo, histórico y turístico. Y obviamente la norma incorpora la posibilidad de que este tipo de conceptos y de acciones tengan cabal manejo por parte del Estado con la concurrencia no solamente del gobierno nacional, sino de las entidades territoriales, particularmente los municipios de El Tolima, del departamento de Caldas y los departamentos del Tolima y de Caldas. Según el articulado del proyecto, esta ley fomenta la investigación y educación con gestión de riesgo. También habla de la creación de un programa de turismo sostenible que destaca la historia y la cultura de Armero. Si bien ya existe la ley 1632 de 2013, esta iniciativa, por ejemplo, pretende crear el Centro de Memoria Histórica de Armero, que servirá como espacio para la exposición, investigación y educación sobre la gestión de riesgo y prevención de desastres naturales. Bueno, no obstante que existe una ley de hace varios años, esta ley no ha tenido suficiente desarrollo. La ley, en mi criterio, no obstante ser una muy buena iniciativa, carece de instrumentos que permitan garantizar efectivamente la implementación de la norma. Yo diría entonces que es fundamental no solamente el contenido de la propia ley que obliga al gobierno con temas concretos, sino la presión de la comunidad organizada para que esa comunidad democráticamente haga lo posible porque el gobierno no olvide el contenido de la propia ley y la necesidad de ponerlo en marcha o de implementarla. Entre otros aspectos, el proyecto de ley establece la formación de guías turísticos especializados en el territorio de Armero y en el volcán Nevado del Ruiz. Para Voces del Senado, Luisa María Llano. Gracias a todos por conectarse en Voces del Senado. Y en Voces del Senado tenemos un espacio para la música y la cultura. Quiero contarles que Victoriano Valencia es un compositor y educador musical que aborda lenguajes populares. Él es considerado uno de los mejores compositores latinoamericanos más reconocidos en el mundo de las bandas sinfónicas. Sus obras han sido interpretadas por bandas en más de 30 países de América, Europa y Asia. Pero todo esto nos lo va a contar nuestro compañero Marlon Yepes. Marlon, muy buenos días. Muy buenos días.
Victoriano Valencia Rincón, creador, educador y forjador de la cultura bandística en Colombia. La música de banda sinfónica en Colombia ha sido por décadas un pilar esencial para la preservación y evolución del patrimonio sonoro nacional. Entre los nombres que han aportado de manera significativa al fortalecimiento de este movimiento destaca el del compositor y educador Victoriano Valencia. Su vida y obra constituyen un ejemplo de compromiso con la creación musical, la educación y la innovación dentro del campo de las bandas sinfónicas, espacios que han sido fundamentales para la formación de músicos en todo el país. La producción musical del maestro Victoriano Valencia se centra en la composición y el arreglo para agrupaciones sinfónicas, con un marcado interés en la proyección de los ritmos y formas autóctonas colombianas en contextos del gran formato. Sus obras, interpretadas por bandas sinfónicas de todo el país y del exterior, son ejemplo de cómo la música de raíz popular puede dialogar con el lenguaje académico y sinfónico. Dentro de su catálogo destacan partituras que exploran el bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino y otros géneros tradicionales, aportando al fortalecimiento de un repertorio bandístico nacional que se ha convertido en orgullo de las comunidades. Además de su producción musical, el maestro Victoriano Valencia ha tenido un papel destacado como investigador y pedagogo. Sus estudios sobre la enseñanza musical y el diseño de materiales pedagógicos lo han convertido en un referente en la formación de nuevas generaciones de músicos y directores. El maestro Victoriano Valencia es un ejemplo de cómo la creación artística, el compromiso educativo y la investigación se integran para enriquecer el panorama musical de un país. Su vida y obra son un testimonio del poder transformador de la música, de su capacidad para construir puentes entre las tradiciones y la modernidad, y de su papel esencial en la construcción de una cultura de paz, respeto y orgullo por lo propio. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y en Voces del Senado tenemos un espacio en el cual la ciudadanía puede preguntarle a los senadores de diferentes temas. Este espacio se llama Colombia Pregunta. Colombia Pregunta. Mi pregunta es para el señor senador Moreno. ¿Qué consiste la iniciativa de realizar un seguimiento y control en la situación carcelaria en el país? Cuéntenos un poco más acerca de eso, por favor, senador. Muchas gracias. Buen día. Eduardo, te cuento. Hemos creado una comisión desde el Senado de la República para hacer el seguimiento al sistema carcelario y penitenciario, que es la Comisión Accidental para Asuntos Carcelarios. Como senador hemos sacado 2 proyectos de ley, ya uno es ley de la República, que se llama Cárceles Productivas, para que los privados de la libertad estén trabajando y produciendo desde los centros carcelarios. También creamos una mesa interinstitucional con todas las organismos que tienen que ver con el sistema carcelario, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, las altas cortes, en ver en cómo sacamos adelante una reforma estructural y de fondo del sistema carcelario. Hemos hablado con la Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucionales, la crisis carcelaria que lleva más de 20 años, en ver en cómo bajamos el hacinamiento desde aquí, desde el Congreso de Colombia. Si quieres participar en nuestro programa, envía tu video en formato horizontal al correo canalcongreso@senado.gov.co. En el Congreso, tu voz importa. Colombia Pregunta. Así es, Enrique, pero llegó la hora de despedirnos de todos los que han estado atentos escuchando lo que sucedió y lo que sucede en el legislativo. El presidente del Congreso es el doctor Efraín Cepeda Saravia, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena, la coordinación de Natalie Sánchez Gual, la edición de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Luis Ayano, Rodrigo Meléndez, Paola Saldaña, Armando Arcila, Juan Pablo Galeano, Luis Fernando García, Marlon Yepes y quien les habla, Enrique Castañeda. Bendiciones para todos y para todas.